y no conocemos al Dios del cual oímos, y no conocemos al Dios al que oímos, porque Dios habla todo el tiempo. Amén. Dios habla todo el tiempo, de diferentes maneras, por diferentes formas. Dios nos habla siempre. Si no es en los turnos proféticos, es en medio de la alabanza, es a través de un cántico, es a través, hermano, quizás hasta el mismo televisor de una noticia. Dios te empieza a confrontar, Dios te empieza a inquietar. De pronto hay un cambio en el gobierno y Dios te empieza a hablar, a inquietar. Dios habla. Amén, amén. Pero el punto está en que oír hablar a Dios no es conocer a Dios. Oír hablar a Dios no es conocer a Dios. Y por eso en esta noche yo quiero abrir, llevándole a que lea conmigo en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5, donde la Biblia dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo no tengo que hablarle de Job, porque ¿quién no conoce a Job? Aún el impío habla de Job en medio de su prueba, ¿verdad? Aleluya. Job es el famoso. Pero me llama la atención que a Job le costaron 42 capítulos conocer a Dios. Ponía ofrenda en un altar siempre y no le conocía. Ofrendaba por sus hijos y no le conocía. Era justo, pero no conocía a Dios. Era perfecto, pero no conocía. Es más, hermano, en el cielo se hablaba de Job, pero Job no conocía al Dios que hablaba de él desde el cielo. En el cielo, hermano, había una confrontación de reino, reino de la luz, reino de las tinieblas, hablando de Job, y sin embargo Job no conocía a Dios. En el capítulo 42, donde viene la restauración de Job, donde le costó perder sus hijos, donde le costó perder sus bienes, donde le costó perderlo a todo, es que Job entonces dice: yo te oía, ahora es que te veo. Entonces, podemos oír a Dios, pero para mí oír a Dios es el nivel básico. Para mí oír a Dios es el nivel de misericordia, es el nivel que alcanzamos todo, no porque lo merezcamos, sino porque su misericordia nos permite poder oír su voz, pero no nos hace conocerle. Entonces, cuando yo estuve hace 2 días, estaba preparando un mensaje en la iglesia para hablar sobre el procusto, a mi mente me llamó algo cuando yo leí el libro de Job. Y es que yo me detuve en el momento de que cuando Satanás llega al cielo, el Señor le pregunta: ¿dónde vienes? De darle la vuelta a la tierra. ¿Viste a mi siervo Job? En ningún momento Satanás vio a Job. Dios quiso que Satanás se diera cuenta quién era Job. No fue que Satanás vino a la tierra y puso los ojos sobre un justo y perfecto, sino fue que Dios quería que Satanás tocara a Dios, porque el diablo para Dios trabaja. Cuando el diablo te toca es porque está trabajando para Dios, lo que el diablo no lo sabe. O sea, hasta llevar a Cristo a la cruz fue un propósito de Dios. O sea, el diablo para Dios trabaja. O sea, Dios quiso que Satanás viera. Es más, lo promovió. No sé cómo en mi país diría, lo entregó en bandeja de plata. ¿Sabes qué? ¿Viste a Job? No. Míralo, justo, perfecto, todo lo tiene. Como diciendo: no me lo vas a pedir, ¿qué vas a hacer? A ver, te lo estoy mostrando, a ver qué me dices. Bueno, dámelo y te lo tocaré y vamos a ver. ¿Por qué Dios permitió, si este hombre era justo y perfecto, que Satanás lo tocara? ¿Por qué Dios se lo mostró al enemigo si hasta ese momento Job era invisible a los ojos del mal? Y era porque en el propósito de Dios estaba que Job dejara de oír a Dios y comenzara a conocer a Dios. Y la única forma de conocer a Dios es cuando usted realmente se hace tierra, se hace posta, cuando el diablo le ha pasado por arriba, cuando de usted no queda nada, y entonces usted decide quebrarse usted para que entonces pueda manifestarse el poder de Dios. Porque hay cosas que nos impiden ver a Dios. Cuando yo miro este pasaje, hermano, una de las cosas que me llama la atención es que Job ofrendaba. Se puede ofrendar sin conocer al Dios que se le ofrenda. 2, tenía una mentalidad de consagración familiar, tenía un altar familiar.
Hay gente que puede tener un altar familiar y no conocer a Dios. Hay gente que puede ser de renombre, porque Job era un hombre de renombre aún en el cielo, y sin embargo no conocerlo. Y entonces fue que entendí, hermano, por qué fue que Samuel no podía identificar la voz del que hablaba, porque aunque oía la voz, no conocía al que le hablaba. Y cuando el Señor llama a Samuel y le dice: Samuel, Samuel, Samuel se despierta y va a Elí, porque aunque oía, no sabía a quién le hablaba. Usted nunca le han llamado y de pronto, sí, buenas, no sabe quién le habla, y usted con pena de decir que no. Me suena familiar. Está mintiendo, no le suena familiar, no sabe quién le está hablando. Pero usted se la da ahí del más político. Su voz me es familiar, pero perdone, no recuerdo. ¿Quién es? ¿Quién habla? Aquella que, sí, ni se acuerda usted, pero ella está diciendo que sí se acuerda. Si eso está pasando en la iglesia. Gritamos amén, pero no conocemos al que nos habla. Aleluya. Conocemos el rostro de un ministro, pero no la voz del que está hablando a través del ministro. Nos identificamos muchas veces con un ministro, pero no conocemos al Dios que está usando ese ministro para hablarnos. Entonces llega un momento que cuando no conocemos a Dios, escogemos a quién oír, porque dejamos de conocer a la voz del que habla y empezamos a ver la imagen de lo que vemos y no la voz del que está hablando a través de esa imagen. Si hay un peligro con no conocer a Dios, porque a Job le costaron sus hijos, a Job le costó su finanza, a Job le costó su ofrenda, porque lo primero que le quitaron fueron todos sus animales para que no pudiera traer ofrenda. Lo primero que le tocaron a Job fue su ofrenda. Todo el ganado, todo se murió, como diciéndole al diablo: no vas a poder más saltar. Lo primero que te voy a tocar, la familia, y lo último que le tocó fue la salud. Si a veces, ¿y esto por qué me pasa? ¿No será que Dios está haciendo que lo conozcas? Porque lo oímos, pero no lo conocemos. Entonces ahí yo me maravillé cuando yo veo que el Señor llama a Samuel 3 veces. Samuel, Samuel, corre Elí. Samuel, Samuel, corre Elí. Samuel, Samuel, dime, Señor. Pero no fue porque Samuel sabía que era Dios, sino porque alguien le dijo: el que te está hablando es Dios. Entonces a veces nos hablan voces y corremos a ella, pero no conocemos al que está hablando. Y hay un peligro cuando no conocemos a Dios, porque entonces cualquier voz nos puede sonar familiar. Hay un peligro cuando no conocemos a Dios, porque cualquier voz nos puede sonar familiar. Y va a venir gente diciendo: Señor, Señor, y usted va a correr: dígame, Elí. No, no es Elí el que te está hablando. Dime, Dios, aquí estoy. Mi país hay un... Qué silencioso es usted. Llevo 5 minutos. En mi país hay una historia donde unos muchachos fueron a un campamento, unos muchachos cristianos, y quisieron hacerle una maldad a uno que dormía mucho. Y cogieron una sábana y una linterna. Y a las 3 de la mañana, cuando aquel estaba mirándose al revés y a puros ronquidos como tractor, se le aparecen y se le tiran. Y entonces cuando se le tiran en la cama, aquel se tira de rodillas y empieza a reprender. Te reprendo en el nombre. Y a los gritos de te reprendo se despierta el de al lado. No, estaba vestido blanco, y cuando el de al lado lo ve medio: no lo reprenda, adóralo. Y entonces el otro levantaba las manos porque está vestido blanco, no es del malo, es del bueno. Y ocurrió en un campamento allá de jóvenes, una maldad. Pero a veces hay gente, hermano, que es visitada y no conoce ni siquiera a quien le visita en la noche. Me habló Dios. ¿Cómo sabes que fue Dios el que te habló? La voz, no, hermano, perdóneme, la voz. Si la voz que oías Samuel no era la voz de Dios, era la voz de Elí. O sea, a veces podemos oír a Dios a través de la voz de un ministro, y viceversa. A veces el diablo puede usar la voz de un ministro para hablarnos de parte de él y confundirnos como que es la voz de Dios. ¿Dónde cree que sale? Toda falsa doctrina, ¿dónde sale? De la Biblia. Cuando no conocemos a Dios, y no es que la Biblia es la verdad.
¿Y no es que la palabra es infalible? ¿Y cómo se la sacan de ahí? Si en ella no hay error. Porque una voz abusa del que no conoce al que está hablando. Job entendió cuando llegó al capítulo 42 y dijo: Señor, yo te había oído, pero ahora es que te puedo ver. Ahora es que puedo decir que te conozco. Si aquí viene la pregunta, y tócame al que está a tu lado, atrás, delante, o donde lo tengas cerca, y pregúntale: ¿lo oyes o lo conoces? Pregúntale. ¿Lo oyes o lo conoces? ¿Lo oyes o lo conoces? Todos oímos a Dios, amén. Amén. Cada vez que usted escucha un mensaje, usted está oyendo a Dios. Cada vez que usted escucha una profecía, usted está oyendo a Dios. Cada vez que usted escucha la palabra, usted está oyendo a Dios. Ahora, ¿conoce a Dios? Ese es otro problema. O sea, la iglesia se acomodó porque el mundo virtual confundió al mundo espiritual. Y el mundo espiritual se ha transformado a lo que es el mundo virtual. Y en el mundo virtual yo tengo 3.010 amigos, pero nada más conozco a 3. Y en el mundo espiritual yo digo que conozco a Dios, pero lo único que hago es oírlo. Y creo que el decir amén es responder a una comunicación. Y el decir amén no es un diálogo con Dios, sino es creer que la palabra que se está dando así va a ser. El decir amén para mí es una afirmación de fe, donde yo digo: lo que estás diciendo así será hecho, así se va a hacer, se va a cumplir. Pero a veces el cristiano cree que cuando está en la iglesia y se está predicando y dice amén, está dialogando con el Dios que está hablando, y no es así. Entonces, hermano, aquí me llamó la atención cómo hay gente que puede llevar una vida devocional, cómo hay gente que puede ser justa, cómo hay gente que puede alcanzar un nivel de perfección y no conocer a Dios. Cómo hay gente que puede tener un altar familiar, cómo hay gente que puede ser íntegra y no pecar con su boca, porque Job no falló. Y cuando la esposa le dice: maldice a Dios y muérete, solo de Dios aceptaremos el bien. ¿Acaso el mal no lo aceptaremos? Si Job era un hombre con principio, Job era un hombre con conocimiento, Job era un hombre con palabra, Job era un hombre con carácter, Job era un hombre con integridad. Pero no le era suficiente porque no le conocía. Entonces, aquí, hermano, perdone, pero hoy vengo a desafiarle. ¿Se preocupó usted por conocer al Dios que lo llamó? ¿O solo con escuchar su voz se conforma? Nos quedamos en el nivel donde ir al culto y escuchar el mensaje es el cielo. Estás oyéndole. Pero lo que necesitamos es verle. Lo que necesitamos es conocerle. ¿Cómo yo sé que el que me está hablando no es el diablo? Si se disfraza como ángel de luz. Si sabe más Biblia que todos nosotros. ¿Qué doctrina no se sabe el diablo? ¿Qué doctrina no se sabe el diablo? ¿Qué versión no conoce el diablo? ¿Qué idioma, qué lenguaje no conoce el diablo si hasta en lengua habla? ¿Cómo yo sé que el que me está hablando es Dios? La única forma es conociéndole. Creo que era Cris, ¿verdad? Nosotros tenemos 3 hijos preciosos como sus padres. Y el más grande de nosotros, cuando era chiquitico, nosotros por hacerle la maldad lo dejábamos afuera. Él bajaba a casa de la tía de mi esposo y cuando subía tocaba. Nosotros decíamos: ¿quién es? Y él decía afuera: Cris. Nosotros sabíamos que era él, hermano. ¿Qué Cris? Y él decía: el niño de la casa. Aquí no hay niño. Sí, Cris, tu hijo. Y entonces lo molestábamos. Cuando abríamos, hermano, enojado: ¿viste que era yo? Él decía.
Y él jugaba, pero él reconocía la voz del que le estaba hablando. Sí, hay voces que usted reconoce, pero la única voz que usted reconoce es la voz que conoce. Su esposa puede llamarla de cualquier teléfono y no tenerlo registrado, que cuando su voz suena, dime amor, porque usted le conoce. Usted le conoce. ¿Sabes cuál es la única voz que usted no puede identificar? La que no conoce al portador de ella. O sea, cuando no conocemos a Dios, vamos a vivir la vida entera pensando que estamos viviendo en claridad, pero podemos estar viviendo bajo un engaño, porque no estamos conociendo al que nos habla. Dios me habló en sueño. ¿Cómo sabes que es Dios? Es que Dios me habló audible. ¿Cómo sabes que es Él? Que no es tu alma, que no es el enemigo, que no son tus emociones, sentimientos, pensamientos, discernimientos, que no son tus asociaciones por ciertos actos que has visto o ciertos conocimientos que tienes sobre cosas que han pasado en la iglesia. ¿Cómo sabes que es Dios si no lo conoces? Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Es el que conoce a Dios, siente hasta cuando se acerca. Amén. Y aunque Dios no hable, ya sabe lo que quiere. Mírenlo de esta forma. Jesús tuvo 12 discípulos. Los entrenó por 3 años y medio. Caminó con ellos 3 años y medio. Estuvo hablándole por 3 años y medio desde que amaneció hasta que se acostó. Ese no venía a la iglesia el domingo. Los discípulos lo oían de lunes a lunes. El sermón del monte, el sermón a los niños, que el milagro, que el caminar, que la barca, que no sé qué. El día entero lo oían. Y de pronto el Señor le dice, tanto tiempo conmigo y no me conoce. Lo oían, pero no lo conocían. Muéstranos al Padre. Pero, ¿acaso ustedes no entienden que el que me conoce a mí conoce al Padre? Porque el que tú escuches no garantiza que tú lo conozcas. Y los discípulos lo escuchaban, pero no garantizaba el hecho de que conocieran a Dios. Perdone, puede haber gente aún que profetice porque escucha la voz de Dios, pero no conoce al Dios del cual está profetizando. Y puedo llevarle profundo, porque Elías fue usado como ningún otro. Para mí Elías es un desafío a mi fe. Hablarle al cielo y que se cierre, hablarle al cielo y que se abra, hablarle al cielo y que mande fuego. El tipo estaba escapado, hermano, en cuanto a la fe. Nadie hablaba un lenguaje de fe como Elías. El hombre sabía lo que se mofaba de los dioses. Llámenlo más fuerte, que deben estar de vacaciones. El número que usted llame está pagado fuera del área de cobertura. Llame más fuerte. Mano, Elías se burlaba. Pero cuando se escapa y cuando Dios le habla, Elías no sabía dónde estaba Dios y lo buscaba en cualquier lado. ¿Recuerda? Cuando solo aparece en el silbo apacible, porque no le conocía, solo se había acostumbrado a oírle. Salía a oír la voz, pero la voz no aparecía. Hay veces que Dios no te va a hablar, como hay veces que Jesús no hablaba. Seremos como los discípulos que oímos y oímos y oímos y oímos, pero no conocemos al que nos habla. Seremos como un Samuel que corremos, pero ni siquiera sabemos quién nos está llamando. Disciplina no es relación. Somos muy disciplinados para orar, pero que seamos disciplinados para orar no significa que tengamos una comunión. Hay gente que puede orar toda la madrugada y no conocer al que le está hablando. Porque que yo tenga una disciplina en la oración
no dice que yo conozco al cual yo estoy hablando. Bueno, usted, amén, digo, aunque se estornude. Tosa, haga algo. Está callado ahí. Allá en mi país teníamos un hombre que dice: parece piedra pero es maná. Traga, hermano. Hermano, tenemos que tener cuidado, porque creemos, mire, creemos que conocer a Dios es conocer la palabra. Conocer la palabra me va a hacer conocer a Dios. Pero no todo el que conoce palabra conoce a Dios. Porque los escribas y los fariseos se sabían el rollo de arriba abajo. Y ni una sola letra se comían. En ellos no había error en la lectura, en el conocimiento. Pero no conocieron al Cristo que entró al templo y cogió el rollo y lee Isaías y dice: por cuanto el Espíritu estaba sobre mí. Y para ellos era una lectura más. O sea, a veces venimos a la iglesia y para nosotros es un culto más, una prédica más, un mensaje más, porque estamos en el nivel de oyente como los escribas y los fariseos que no conocen al Cristo. Aleluya. Entonces el que oye y no conoce nunca va a ver la palabra cumplida. Porque Cristo era la palabra cumplida, era el verbo hecho carne, era, hermano, el Hijo de Dios tabernaculizando entre nosotros. Pero porque como todo lo que tenían era oído, no podían conocerlo cuando se manifestó. Los discípulos lo vieron hacer milagros, los discípulos lo vieron hacer prodigios, los discípulos lo vieron sanar, los discípulos lo vieron libertar, los discípulos vieron, hermano, a Jesús. ¿Qué no lo vieron hacer? Hermano, levantaba a los muertos y decía que estaba durmiendo. Multiplicaba el pan y los peces como si aquello fuera, hermano, abrir una cesta y sacar semilla. Para Dios no había nada difícil. Pero el Señor se enoja cuando le preguntan: enséñanos al Padre. Perdón, ¿qué tiempo lleva usted en el Evangelio? Porque aquellos llevaban 3 años y medio para que usted todavía no le conozca. Mire este. Génesis capítulo 5, versículo 21. Enoc. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. De este verso solo hay una frase de la que le quiero hablar: y caminó Enoc con Dios. Cuando yo conozco a Dios, yo camino como Dios quiere que yo camine. Caminar es andar, caminar es un recorrido diario. El que conoce a Dios, que me da hasta temor predicar, para que me siga amando después. Mañana me voy, ¿verdad? Así botado y todo. Hermano, dice que él no caminó con Dios. Mi esposo mide 1.90, 1.80 y ¿cuánto? 83. Yo te veo tan alto. Yo le llego a mi esposo por la primera costilla, más o menos, o la segunda, por ahí le voy. ¿Usted cree que mi paso es el paso de él? Véanos en el aeropuerto, él da un paso y yo doy 4. Él da uno. ¿Qué te pasa, amor? ¿Estás cansada? Así he hecho una maratónica atrás de ti. Cuando caminamos juntos, sucede algo. Él disminuye su paso y yo aumento el mío automáticamente, porque nos conocemos. Y aunque su estatura es una y la mía es otra, podemos caminar juntos, porque el conocerme me hace caminar a su paso, y que él me conozca hace que él camine a mi paso.
Si a veces decimos que conocemos a Dios, pero no caminamos al paso de Dios. Se no caminó con Dios por 300 años, aprendió a caminar con Él. Aprendió a andar en el paso de Dios. Aprendió a pisar como Dios pisa. Aprendió, hermano, perdóneme, a mantener el paso, porque esto no es de apurarse, esto no es de llegar rápido, esto tiene que ver con mantener un paso. Esto no son los 100 metros libres. Si a veces llevo 5 años en el evangelio, pero nunca has mantenido un paso, porque lo mismo vienes un mes, que te faltan 3, que te vas 5, que vienes un culto, que te pierdes una semana, que te pierdes 2. Entonces, caminar con Dios representa aprender a caminar como Él camina, permanecer en sus pasos. Entonces, yo no puedo caminar con alguien que yo no conozca. Entonces, cuando Enoc conoce a Dios, hasta este momento Enoc lo único que tenía era una tradición familiar. Hay gente que carga con una tradición familiar, porque Enoc venía de una familia donde todo lo que se venía hablando desde Adán era: Dios caminaba conmigo en el huerto. Siguiente, Dios caminaba conmigo en el huerto. Abel puso una ofrenda agradable, pero todo lo que había era historia. Hoy los cristianos están llenos de historias ajenas, ninguna propia. Nos llenamos la boca porque a fulano Dios le hizo un milagro, porque a Perencejo Dios, porque a aquel pastor Dios le hizo, porque a aquel predicador le pasó tal cosa, porque a fulano le pasó. ¿Y cuándo va a ser el momento en que tú digas: espera, ya es hora de que yo empiece a caminar con Dios? Ya es hora de que yo deje de oír historias ajenas y empiece a tener mis propias experiencias. Porque hay gente que no está teniendo experiencia con Dios. Dios está en nosotros, con nosotros, sobre nosotros, pero tenemos que tener cuidado cuando estamos siendo tocados porque Él está en un lugar, y cuando Él va a nuestra casa a llamarnos porque tenemos una relación con Él. Porque hay gente que el único momento que tiene para experimentar un toque de parte de Dios es en un culto, y muchas veces es almático, porque un cántico lo mueve a eso. Y no porque realmente Dios diga: ¿dónde está fulano? Por nombre, déjame ir a tocarlo, porque Él camina conmigo. Dios iba a visitar a Adán al huerto, a caminar con Él, porque Adán conocía a Dios. Sin embargo, la Biblia no dice que Eva conociera a Dios, y por eso la serpiente le pudo hablar, porque la voz que oía Adán era la de Dios, pero Eva no la oía. Dios venía al huerto a caminar con Adán. Hay un peligro cuando usted no conoce la persona que le está hablando. Tenemos que caminar con Dios. Y caminar está hablando de disciplina, de perseverancia. No podemos tener altos y bajos, hermano. No puede usted ser uno el lunes y ser otro el domingo, y ser uno en enero y ser otro en marzo. Amén. No puede, porque somos lo que somos o no somos nada. Pero lo que yo soy no lo puedo hacer delante de usted. Lo tengo que hacer en mi casa, lo tengo que hacer en mi trabajo, lo tengo que hacer en mi escuela, lo tengo que hacer en mi iglesia, lo tengo que hacer con mi matrimonio, lo tengo que hacer a sola, lo tengo que hacer con Dios. Y aun cuando no haya nadie, también tengo que ser el mismo. Pero hay gente que no sabe lo que es caminar con Dios, porque no conoce al Dios con el que dice que está caminando. Entonces usted puede andar el camino del evangelio sin conocer a aquel que va al frente. ¿Y cómo sabe que está siguiendo sus pasos? Mire, voy a adelantar, porque usted cada vez habla menos. Hechos capítulo 9, versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Usted sabe que Saulo perseguía a los cristianos. ¿Qué no le voy a decir de Saulo que usted? ¿Qué le voy a decir de Saulo que usted no conoce? Asesino, perseguidor. El hombre era un sádico. Ya hoy le hubiéramos dado cadena perpetua. El hombre no tenía igual. Pero llega un momento donde el Señor le habla, donde el Señor permite que haya un encuentro, y Saulo conoce a Dios. Ya no solo lo oía, ahora lo conocía. Porque me imagino que cada vez que Saulo interrogaba a un cristiano, oía hablar de Cristo.
¿Y tú a quién predicas? Yo a Cristo. ¿Y por qué predicas a Cristo? Porque resucitó de los muertos. Entonces, Saulo sabía lo que estaba predicando. Y Saulo conocía lo que la gente predicaba. Y Saulo sabía del Cristo del cual se predicaba. Y sabía de la resurrección, y sabía de los hechos de los apóstoles. ¿Qué no sabía Pablo? Se le había oído. Quizás hasta con la misma palabra los atacaba. Pero ¿qué pasaba? Que no le conocía. Entonces, cuando alguien no conoce a Dios, lo que va a hacer es atacar al que está a su lado. Cuando alguien no conoce a Dios, va a perseguir al que tiene al lado. En la iglesia hay perseguidores. Con la mira, llegó tarde, entró, no está adorando, no está alabando, con el teléfono, no levantó las manos, está orando y tampoco se puso el velo. Pero ya va para el baño. Regresó, ya va para afuera. ¿Por qué la gente persigue a otra gente? Porque no ha conocido a Dios. Aleluya. ¿Por qué la gente ataca a gente que está haciendo algo? Porque no ha conocido a Dios. Entonces, cuando usted no conoce a Dios, usted se convierte en un perseguidor de Cristo. Porque usted no conoce al que está persiguiendo. Cuando usted no conoce a Dios, hermano, cuando usted no conoce a Dios, usted se convierte en un enemigo de Dios. El que no es conmigo es contra mí. El que no me conoce me desconoce. Se vuelve un enemigo de Dios el que no le conoce. ¿Sabe por qué? Porque empieza a perseguir a la gente que sí conoce a Dios. Mira aquel como llora, todos los cultos es lo mismo. Mira aquel como grita, todos los cultos es lo mismo. Mira aquel, ¿por qué viene si nunca viene? Ya que, mira, apareció. ¡Qué milagro! No sea Saulo. El que persigue, aunque oye, es porque no conoce. La gente se conoce de una forma fácil. Puede pasarse la vida entera oyendo palabras. Si no conoce a Dios, no va a haber un cambio y siempre va a tener problemas con alguien. Hay gente que se va de la iglesia porque no conoce a Dios. Y como no conoce a Dios, se vuelve un Saulo, perseguidor de los... No, yo me voy de la iglesia porque fulano me trató mal, porque Perencejo me humilló, porque fulano me maltrató, porque aquel no me atendió, porque aquella me dio la espalda, porque el pastor es un pesado, porque la pastora no se cree cosa, porque nadie habla conmigo, porque a mí nadie me llama, porque a mí nadie me manda un mensaje. Eres un Saulo. No has conocido a Dios. Pero yo sé palabras. No, perdónenme. Usted puede tener el casete lleno, la memoria llena. Eso no dictamina que usted conoce a Dios. Hay gente que conoce a Dios y no tiene palabra. Hay gente que conoce a Dios y no sabe palabra. Yo conocí a Dios y no sabía lo que me estaba pasando. Y cuando fui al pastor a la mañana siguiente a decirle, mire, ¿sabe qué? Camino sobre la tierra. Yo también. No, usted no me entiende. Yo camino y siento que la tierra se me abre. Esa fue mi experiencia después de conocer al Señor, la primera noche que lo conocí, que Él entró a mi habitación, que me sacudió, que me confrontó, que me transportó. Mi primera noche de conocer a Dios, hermano, la mañana siguiente yo levitaba. Yo sentía que ponía un pie, no tocaba el piso y la tierra se me abría. Fui a contarle a mi pastor lo que me estaba pasando. ¿Sabe qué me dijo? ¿Qué película viste anoche? Y llegué a mi casa llorando. Pero yo quería que entendiera a alguien que no conocía a Dios lo que me estaba pasando a mí. Y yo no podía explicar lo que me pasaba. Y se me manifestaban los demonios y no sabía dónde buscar en la Biblia que habían demonios. Y no sabía cómo explicar que era un demonio. Y recuerdo que el primer diácono que se manifestó endemoniado, me dijeron que los cristianos no podían estar endemoniados. Yo decía, o lo echo afuera o le digo que se vaya con él, no sabía qué hacer. Pero yo había conocido a Dios. Se me enojaba ver actitudes en gente porque ya yo conocía a Dios. Pero usted no conoce a Dios porque eso a Dios no le agrada. Cuando usted tiene hijos, ¿qué usted le dice a su hijo? No. ¿Sabes cómo? Si tu papá te ve, tú sabes cómo es tu padre, como diciendo, tú lo conoces, no te atrevas. Eso no es así. Si no, hermano, viceversa.
Los hermanos se alertan. Oye, ahí viene Juan. Empiezan a recoger todo el desorden porque conocen lo que va a pasar. Pero entonces la gente que no está pendiente a no cometer un error es porque no conoce a Dios. Porque si yo conozco a Dios, lo primero que digo es: espérate, déjame pararme. ¿Qué estoy haciendo? ¿A quién persigo? Espérate, ¿qué estoy haciendo? Déjame bajarme el caballo. Porque, hermano, Saulo no estaba en una moto, estaba en un caballo y se lo bajaron. Si hoy hay gente que bajan de la moto, el Señor bajó a este del caballo. Y hay gente a la que Dios tiene que bajarla del caballo. Te crees muy Ringo Rango, te crees muy tipo, te crees muy Mr. Doctrina, te crees mucho conocimiento. ¿De qué te sirve? Si el día que el Señor llame, tú no vas a poder responderle, porque no vas a conocer al que te va a hablar. ¿Está usted aquí conmigo, hermano? Mire esto, qué lindo. Dice Hechos 17:23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Había gente que tenía un altar, servía al altar, adoraba a Dios y no conocía a Dios. Podemos tener un altar, podemos tener vida de altar. Es más, podemos adorar y no conocerle. Dile al que está a tu lado: disimula, pero es contigo. A ver, mi hermano, pasa por un altar y en el altar había una inscripción donde decía: al Dios no conocido. Hay gente que en el infierno le pueden leer la inscripción que dice: no conocen al Dios que adoran. Todo el mundo tocaba, muchos tocaban el arpa. Solo uno conocía al Dios al que le tocaba, que era David. Por eso solo David le calmaba a los demonios a Saúl, porque era el único que conocía al Dios que le tocaba. Entonces, ¿sabe qué significa eso? Que muchas veces usted puede llevar una vida de altar y una vida de adoración y no conocer al Dios que adora, y no conocer al Dios que le canta, y no conocer al Dios que sirve. Cuando un servidor no sirve con pasión es porque no conoce al Dios que sirve. Cuando en algún área usted no tiene compromisos, porque no conoce al Dios que sirve. Sí, hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo. Mire, este es el último que le voy a poner. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Quién como Juan? El amado, el que se recostaba al pecho del Señor. Le hablan desde el cielo. Y he aquí, dice Apocalipsis, escuché una voz que me hablaba. Y me volteé para ver la voz, me volteé para conocer la voz. Y de pronto me dijeron: sube. Subió, llegó al cielo, tuvo experiencias increíbles. Y ve a uno y se le postra y lo adora. Y no era Dios, no conocía a Dios. Y estaba en el cielo. Se lo llevan al cielo, escucha la voz de Dios, le van a revelar el Apocalipsis y se postra a adorar a uno. ¡Oh, Jesús! No, espérate, párate, yo soy consiervo tuyo. Qué vergüenza de haber pasado aquel. ¿A quién adoras? Si no conoces al que estás adorando. A mí no. A este le dicen: adora.
Yo me postré a sus pies para adorarle. Él se postró para adorar a un ángel. Hay gente que lo han visitado ángeles y dice, me visitó Cristo. ¿No será que te postraste a los pies de un ángel? No, es que en mi cuarto yo tuve una experiencia con Dios. ¿No será que te mandaron un ángel para alarte las orejas porque andas mal? Pero tuvo que desaparecer porque empezaste a adorarle y no te pudo dar el mensaje. ¿No será que empezaste a tener una experiencia genuina con Dios? Mi esposo, la primera vez que le apareció un ángel, le encendió el televisor por miedo. Yo me oriné. Sí, porque hay gente que puede tener una super... Yo no, hermano, yo me oriné, me dio temor. Me quise caer muerta, me paralicé, me frisé. No sé usted qué haría cuando tuviera, o si la tuvo, no sé qué hizo, pero yo me oriné. No me di cuenta hasta que terminó la experiencia. ¿Qué dije esto? Pero ya estaba hecho, ¿verdad? Ya saben para qué quejarse. Sí. ¿Cómo es que puede haber alguien que escuche a Dios, que conozca el Apocalipsis, que sepa más escatología que nadie y no conozca a Dios? Si el del piano me va acompañando, o la del piano. Entonces, yo sí vine a desafiarle. ¿Sabe a qué vine a desafiarle? A que deje de oír y a que empiece a conocer. Cuando digo que deje de oír, no le estoy diciendo que deje de venir a la iglesia ni escuchar la palabra. Sí, porque hay gente que se aguanta de cualquier clavo caliente. No. Me refiero al hecho de que le diga al Señor, yo quiero ser un Job. Llevo tantos años oyéndote, ahora te quiero ver, te quiero conocer. ¿Sabe a quién yo admiro en la Biblia? A Moisés. Ese sí era guapo. Señor, quiero verte. Mira, Moisés, métete en el hoyo de la peña y ve a ver qué haces, porque cuando pase de espalda, mira que no me importa, yo quiero verte. ¿Qué hay que hacer para verte? Bueno, Moisés sube acá al monte, 40 días de ayuno. Yo lo hago. Yo voy a subir. Moisés baja y ve a ver qué pasa con tu pueblo. Bajó. Usted sabe que quebró la tabla. Se equivocó porque el primero que quebrantó la ley fue él. Él quebrantó lo que Dios había escrito con su dedo. Lo rompió. Conocer a Dios no te exonera de fallar, hermano. Eso es, no crea que es que vas a hacer un... No. No te exonera de fallar. Pero lo que va a provocar en ti es un nuevo estilo de vida donde hay cosas que vas a evitar. Porque cuando veas el rostro de tu padre ante una actitud, esto no lo hago más, esto no lo digo más, esto ¿qué va eso? Esto yo no lo vuelvo a hacer. Perdóname, Señor. Y vuelve a subir Moisés. 40 días más de ayuno, hermano. Porque lo que quería era verle cara a cara. Entonces Moisés hablaba, pero conocía a Dios. Yo siempre he dicho, nadie se va a enamorar de Dios por solo oírlo. Yo me enamoro de lo que veo. Yo me enamoré de mi esposo porque era lindo, porque es lindo. Y cuando lo vi, él sabe cómo fue. Le vi solo la espalda. Yo estaba al final y él al frente en la iglesia. Yo dije, ¡ah, qué blanco! Me confiesa, hermana, estaba media mal convertida, pero... Y suspiré y me morí. Recuerdo sus manos. Yo puedo cerrar mis ojos y ver el día que lo conocí. Fuimos los mejores amigos. Nunca hablamos de que estábamos enamorados. Hasta que un día que Dios nos saló la oreja a los dos. Entendí. Pero yo lo vi y me enamoré. Dice la Biblia que cuando Jacob vio a Raquel, se enamoró, se desesperó, la besó, hizo compromiso, trabajo 7 no es más, te doy 14. Solo hay compromiso cuando conocemos. Solo nos enamoramos cuando conocemos. Porque una voz nos puede seducir, pero el conocer nos hace enamorarnos.
Y no podemos estar enamorados de una voz, sino del que habla. Porque Dios habla de diferentes maneras. Y no siempre vamos a oír su voz tangible. A veces nos va a hablar por la naturaleza, a veces nos va a hablar por nuestros hijos, a veces nos va a hablar, hermano, por un amigo, hasta por un impío, hasta por un animal. Nos va a hablar Dios. Pero cuando usted conoce al que le está hablando, usted va a escuchar, no importa quién sea el que hable. No importa qué error cometa el que hable, porque usted conoce al que está hablando. Y no le importa lo que usted está oyendo, sino que está mirando más allá de la voz. Hasta que Juan vio al Cordero en el trono. Hasta que Juan vio al que era digno. Hasta que Juan vio al que podía abrir los sellos, fue que entendió. Fue que empezó a verlo todo. Nosotros no podemos conformarnos con oír. Tenemos que conformarnos con conocer. Y creo que es hora de que le digamos al Señor: yo quiero oír. Del oír al conocer. Yo quiero pasar del oír a conocerte. Yo quiero poder ver cuando me hablas qué me estás diciendo. Él es más que palabras. Él es más, mucho más. ¿Y dónde estás? Ponte de pie. Hay una linda atmósfera. El propósito de Dios en esta noche es el de que no te vayas igual. No te puedes ir igual. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Solo cuando resucitaste, los discípulos lograron conocer quién realmente eras. No queremos cometer el error de ellos. Queremos conocerte ya. Quiero conocerte, quiero conocerte. Puede comenzar a hablar con Dios. Comience a desafiarse en esta noche. A decirle al Señor: te he oído por años, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte. Señor, quiero saber que estás ahí. Quiero tocarte, quiero sentirte. Quiero que mi vivir sea una realidad contigo. Quiero que cuando me hables yo pueda verte, pueda tocarte. Que yo pueda saber que estás ahí en medio mío. Que pueda sentirte entrar, que pueda sentirte salir. Que yo pueda caminar contigo, Señor. Ahí donde está, hable con Dios. Quizás usted lleva una vida de altar, pero no conoce al Dios al cual adora. No conoce al Dios al cual sirve. No conoce al Dios al cual le ofrenda. No conoce al Dios al cual le diezma. No conoce al Dios que quizás usted está siguiendo. Hoy es el día de quitar esa inscripción de nuestro altar donde dice al Dios no conocido, y decirle como Job: Señor, yo quiero verte, yo quiero conocerte, yo quiero ir más allá de lo que yo he vivido. Quiero dejar de tener las experiencias de otro. Quiero empezar a tener mis propias experiencias. Quiero un nuevo estilo de vida contigo, Señor. Quiero un cambio, quiero un cambio, quiero algo nuevo que ocurra en mí, Espíritu Santo. Permítame conocerte. Permítame conocerte, Espíritu Santo. Permite saber quién es aquel que me convence, quién es aquel que me redarguye, quién es aquel que me impulsa a toda verdad, quién es aquel que me lleva al convencimiento. Yo quiero conocerte, Espíritu Santo. Yo quiero que tú llegues a mi vida. Yo quiero que me levantes en la noche. Quiero que me llames por mi nombre. Quiero que me tomes de la mano. Yo quiero conocerte, Señor.
Hay alguien aquí que puede clamar y decirle al Señor: yo quiero algo más de lo que he tenido. Yo quiero algo más de lo que yo he vivido. Yo voy a abrir el altar. Si tú estás pasando por una situación donde tú creías que tu estado era uno y hoy quieres cambiarlo, pasa corriendo aquí al altar. Yo no sé si te quieres postrar, humillar, arrodillarte. Yo no sé si quieres gritar en la presencia del Señor, pero pasa aquí al altar. Si tenemos que quitar sillas, vamos a quitar algunas sillas. Pero hoy es el día de decirle al Señor: he venido a buscarte. He venido a encontrarme contigo. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Ya no me conformo con oír tu voz. Yo quiero conocerte. Quiero conocerte, Espíritu Santo. Yo quiero conocerte. Quiero conocerte. Yo quiero conocerte, Espíritu Santo. Déjalo que llegue ahí donde tú estás. Mire, yo puedo sentir a Dios en este lugar. Levanta tus manos. Déjalo que llegue a donde tú estás. Déjalo que te toque. Pídele, pídele. Pídele que hoy haya un cambio. Pídese. Hoy no es un día para yo poner mis manos sobre ti. Hoy es un día para que solo le digas: quiero conocerte. Quiero conocerte. Quiero conocerte, Espíritu Santo. Quiero conocerte, Espíritu Santo. Ya no me conformo con oír tu voz. Quiero conocerte. Quiero conocerte, Espíritu Santo. Él se está moviendo, Él se está moviendo. Atrás. Él ha venido a confrontarte. Tú sabes que es tu necesidad. Sabes que tu necesidad es conocerlo. Ahí hay algo que está pasando. Ahí está. Yo les voy a suplicar que nadie se mueva, ni servidor ni nadie se mueva. Levanta tus manos. Porque así pasó en el Pentecostés.
Yo veo al Espíritu Santo soplar sobre ti. Yo veo al Espíritu Santo soplar sobre ti. Él va a libertar, Él va a tocar, Él va a sanar. Pero hay gente que le va a conocer. Levanta tus manos. Yo no quiero que nadie se mueva. Yo quiero que nadie se mueva. Hay gente que va a sentir que le van a tocar sus manos, su espalda, su cabeza. Recibe un toque del Señor. Recibe un abrazo del Señor. Yo no estoy hablando espiritualmente. Yo siento como Dios está aquí. Y vas a tener una experiencia real en esta noche. Y vas a testificar de lo que vas a sentir. Levanta tus manos. Solo déjalo a Él. Solo déjalo a Él. No te muevas. Déjalo, déjalo, déjalo tocarte. Hay alguien que va a sentir que ponen su mano sobre su cabeza. Así lo estoy viendo. Veo una mano en una espalda. Yo puedo ver cómo hay manos en altos que van a ser tocadas. Solo dile al Señor, heme aquí. Yo te quiero conocer. Quiero conocerte, Señor, cara a cara. Quiero conocerte, Señor, a ti. Quiero conocerte, Señor, cara a cara. Quiero conocerte, Señor, a ti. Hay gente que está siendo tocada por el Señor. Ahí está Él, ahí está Él. Yo veo a alguien a quien están poniéndole aceite en la cabeza. No te asombres si sientes que botas aceite de tu cabeza. Yo estoy viendo como Dios está poniendo aceite en una cabeza. Yo veo un polvo de oro en manos. Dios está trayendo oro a tus manos. Oh, del oír al conocerte, Señor. Hoy es ese día, hoy es ese día. Espíritu. Así como Jesús supo que alguien le había tocado, tú vas a saber que Él te está tocando. Toda insensibilidad espiritual en la cual vivías, hoy se quiebra y desaparece en el nombre de Jesús. Toda frialdad, toda apatía, hoy desaparece en el nombre de Cristo. Se abre un nuevo tiempo en el nombre de Cristo. Levanta tus manos. Espíritus.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Puede darle gracias, Señor.